Dime un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio el día de hoy, martes 4 de agosto del 2026. Disfrutemos del texto bíblico escudriñando un poquito la palabra de Dios. Hablemos sobre la plenitud inagotable de Cristo. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 16 nos dice la palabra de Dios: porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. La suficiencia infinita de Cristo para suplir toda necesidad del creyente. Toda bendición espiritual proviene exclusivamente de la plenitud de Cristo y que el creyente vive continuamente sostenido por su gracia. Se cuenta que un niño observaba una fuente de agua que brotaba continuamente en la plaza de una ciudad. Después de un largo rato, el niño preguntó a su padre: ¿el agua ahí? El padre respondió: nadie. La fuente está con un manantial que nunca deja de producir agua. No es simplemente alguien que posee bendiciones. Él es el manantial inagotable del cual brotan todas las bendiciones para su pueblo. Bajo la pluma de Juan, nos dice que los creyentes no reciben simplemente algo de Cristo, sino que reciben continuamente de su plenitud. El prólogo de Juan, del capítulo 1, del 1 al 18, constituye una de las declaraciones cristológicas más profundas del Nuevo Testamento. Juan, bajo la guía del Espíritu Santo, escribe hacia finales del primer siglo para presentar a Jesús como el Verbo eterno hecho carne. En un ambiente influenciado por el pensamiento griego, donde muchos concebían a Dios como distante, Juan afirma que el Dios eterno se hizo hombre. El versículo 16 prepara el contraste del versículo 17. La ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan presenta a Cristo como la fuente completa de toda bendición espiritual. Observemos un poquito este texto. En primer lugar, la plenitud infinita de Cristo. Y dice la palabra: porque de su plenitud. Plenitud, en el griego, significa totalidad, plenitud absoluta, aquello que llena completamente. Describe la totalidad de la naturaleza divina habitando en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo nunca disminuye al dar. El texto no habla de una parte, habla de una plenitud absoluta. Cristo posee plenitud de vida, plenitud de verdad, plenitud de gracia, plenitud de poder, plenitud de santidad, plenitud de misericordia. Nada falta, todo lo posee. Muchas veces buscamos satisfacción en personas, en ministerios, en logros, en emociones, pero únicamente Cristo posee la verdadera plenitud. Jesucristo posee la totalidad de los recursos espirituales, todos los que son necesarios para salvar, sostener y perfeccionar a su pueblo. Su enseñanza
Enfatiza que el creyente nunca necesita una fuente espiritual adicional fuera de Cristo, porque en Él habita toda la plenitud divina. En Colosenses, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En segundo lugar, la participación del creyente. Dice el texto, tomamos todos. Esta palabra tomamos en el griego implica recibir, apropiarse, participar. El tiempo verbal indica una acción continua, diríamos, y no solamente recibimos una vez, seguimos recibiendo diariamente. Y por eso es que no se entiende cómo en algunos contextos se habla de apropiate de la bendición. Miren, en Cristo está la plenitud y como cristianos, Él habita en nuestro corazón, Él tiene la plenitud. Es decir, que nosotros por el poder de Dios recibimos todo más sobreabundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa dentro de nosotros. ¿Cuál es el poder? Es Dios mismo, es la plenitud en Cristo. El Espíritu Santo nos guía en la palabra y la plenitud en Cristo mora en nuestro corazón. Entonces, no solamente recibimos una vez, seguimos recibiendo a cada momento, día tras día. Y la palabra gracia significa favor inmerecido, bondad soberana, regalo gratuito. No tenemos que hacer algo para merecerlo. El merecerlo es porque Cristo ya lo hizo. Entonces, es una bondad soberana, es un favor inmerecido, un regalo gratuito. Todo creyente verdadero participa de esa plenitud. No existen creyentes de primera y segunda categoría, como algunos dicen, no, el que da 100, venga adelante porque recibe más bendiciones. El que da uno, póngase atrás. Qué ridículo. No entienden la palabra, porque no existen creyentes de primera o segunda categoría. Todos reciben, todos dependen, todos viven únicamente por Cristo. El verbo indica dependencia continua. Cada día necesitamos gracia para obedecer, gracia para servir, gracia para soportar, gracia para perseverar. Nunca dejamos de depender. Todo lo que el creyente posee viene de Cristo. Separado de Él, somos pobres, pero unidos a Él, participamos de riquezas infinitas. En tercer lugar, la gracia inagotable de Cristo. Dice el texto, gracia sobre gracia. Esta palabra puede traducirse como gracia tras gracia, gracia reemplazando a la gracia o gracia acumulada sobre la gracia. La imagen es semejante a una ola del mar. Nos fijamos en el mar, estamos frente al mar y vemos que una ola llega, luego otra, después otra, y nunca cesan, y siguen viniendo ola tras ola. Así es la gracia de Cristo. La gracia nunca se agota. Cuando llega una prueba, aparece nueva gracia. Cuando aumenta la debilidad, llega nueva gracia. Cuando sobreviene el dolor, Dios da gracia. Nunca vivimos de la gracia. Siempre existe gracia fresca. La vida cristiana entera depende de la gracia de Dios, desde el principio hasta el fin. Avanzamos más allá de la necesidad de su gracia.
Y en este texto podemos observar un fundamento doctrinal. Primero, la suficiencia absoluta de Cristo. Cristo es suficiente para salvar, suficiente para santificar, suficiente para la perseverancia. No existe otra fuente. Él es la única. Él es el único camino, la verdad y la vida. Es la segunda, diríamos, la gracia soberana. Toda bendición proviene única y exclusivamente de Dios. El hombre no aporta mérito alguno. Toda la gloria pertenece a Cristo. La tercera, la unión con Cristo. Recibimos porque estamos unidos a Él. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y lo leemos en Juan 15:5. Jesús nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No busquemos fuerzas en nosotros mismos. Corramos a la plenitud de Cristo. La no terminó. Cristo sigue siendo suficiente hoy. No crece por méritos humanos. Crece cuando permanece conectada a Cristo. No necesitamos mejorar nuestra vida primero. Necesitamos venir a Cristo. Solo Él posee la plenitud que da vida eterna. Dios, bajo la pluma de Pablo, la pluma de Juan, perdón, resume toda la vida cristiana en una sola declaración. De su plenitud tomamos todos. El creyente no vive de sus propios recursos, no vive de su experiencia, no vive de sus emociones, vive de Cristo. Cada día recibe nueva gracia, cada día encuentra nueva misericordia, cada día descubre el Salvador, que el Salvador sigue siendo completamente suficiente, Cristo nuestro Salvador. Jamás podremos agotar a Cristo. Cristo no disminuye. Cuanto más recibimos de Él, más descubrimos que aún queda una plenitud infinita por recibir. Que nuestra confianza descanse siempre en la fuente inagotable de la gracia, Jesucristo, cuya plenitud todos los redimidos recibimos gracia sobre gracia. Meditemos en esto y disfrutemos del texto bíblico. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.